Listo, Vicky. Hipertensión arterial neonatal se define como hipertensión arterial a la elevación persistente de la presión arterial a valores superiores a los percentiles considerados como normales, en relación a la edad, el peso y la talla de las personas. En los neonatos se considera hipertensión arterial a los valores superiores a 90 milímetros de mercurio de tensión sistólica y 60 milímetros de mercurio de tensión diastólica. Se considera hipertensión arterial alta grave cuando los valores son superiores a los 100 milímetros de mercurio. Los métodos para obtener los valores de la presión arterial pueden ser invasivos, como el cateterismo de la arteria umbilical en recién nacidos y de las arterias radial, cubital, pedia, tibial, posterior o humeral en niños más grandes. Es una técnica indicada cuando se requiere monitoreo continuo y no exenta de riesgo. Las técnicas no invasivas son el duplex y la ocultaría, en las cuales el tamaño del manguito debe ser aproximadamente de 0 a 6 meses, de 2,5 a 4 centímetros y de largo de 5, a 9 centímetros. La hipertensión arterial da como síntomas taquipnea, cardiomegalia, convulsiones, insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, en el riñón la alteración en la regulación de la circulación puede llegar a producir hematuria, proteinuria, poliuria e incluso insuficiencia renal si la causa no se controla a tiempo. La regulación de la circulación renal también puede fallar por la existencia de un daño estructural vascular y una inadecuada secreción de renina en la nefrosis isquémica. Las causas de origen renal son las más importantes durante los primeros años de vida, ya que sean paraquimatosas, glomerulopatías primarias y secundarias, pielonefritis, enfermedades metabólicas o anomalías en las vías urinarias como hidronefrosis, reflujo vesicouretral. Las causas de la hipertensión arterial extrarrenales son endocrinas, relacionadas con el aumento de la producción y secreción de catecolaminas, inducidas por el mineralocorticoides o glucocorticoides, o por otras alteraciones hormonales. O también puede ser por tumores adenomas, solitarios benignos productores de aldosterona, neuroblastoma o febrocomocitoma, etc. Los vasculares tenemos la trombosis vasculares, coartación de aorta, hipoplasia de aorta, estenosis arteria renal, arteritis inespecífica. En lo que es neurológicas sería hipertensión endocranial, neurofibromatosis, tumores de la cresta neural, encefalitis, meningoencefalitis. También traumatismo encefalocraniano. Farmacológicas, tenemos a los corticoides, anabólicos, agentes simpático-miméticos, vitamina D, ciclosporina, pancuronio en algunos recién nacidos. Otras causas pueden ser broncopulmonar, hipertensión crónica, posquemadura, sobrecarga hidroeléctrica, oxigenación con membrana extracorpórea, dolor postquirúrgico. Se llega al diagnóstico de hipertensión arterial esencial por descarte de las causas orgánicas de hipertensión secundaria de origen multifactorial, por combinación de factores genéticos y ambientales. Existen factores genéticos que determinan un estado prehipertensivo, los genes que influyen en el transporte de iones, que producen una alteración en el transporte del sodio en los glóbulos rojos, y del sodio y del calcio a nivel celular muscular arterial. La respuesta de las catecolaminas al estrés. Los ambientes como la obesidad que ocasionan una resistencia selectiva a la insulina con retención de sal y aumento de la actividad simpática. Al riñón se lo ha vinculado la génesis de la hipertensión arterial a través de procesos regulatorios de la homeostasis del sodio debido a la compleja regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea por defecto epitelial tubular, por desbalance túbulo-glomerular o por fallas en la modulación de la respuesta aferente por excesiva sensibilidad a la angiotensina 2. El sistema renina-angiotensina-aldosterona
Se contrae aún en situaciones de expansión salina y disminución congénita en el número de nefronas con la consiguiente disminución de la superficie filtrante. También por desbalance entre los factores relajantes y contráctiles locales derivados del endotelio. Las endotelinas que incrementan el calcio intracelular convirtiéndose en un potente factor de regulación constrictora y el factor de relajación endotelial del óxido nítrico, lo que activaría además la producción de epinefrina, serotonina y angiotensina 2, originando de esta manera sustancias de agregación plaquetaria. Por otro lado, la acción de las hormonas calciotrópicas, cuya regulación puede estar alterada en la hipertensión arterial existente. También puede ser por hipertensión renovascular, ocurre en menores de 3 años y es la principal causa de hipertensión arterial en la segunda infancia y en la adolescencia. Es cuando la luz vascular disminuye por debajo del 30%, que va a originar una mayor producción de renina con la siguiente activación del angiotensinógeno en angiotensina 2, lo cual produce la acción vasoconstrictora directa sobre el músculo liso de la pared arterial con aumento de la concentración de calcio y de la resistencia vascular periférica. Lo otro sería vasoconstricción de la arteriora eferente con aumento de la presión intraglomerular y de la fracción de filtración. Incremento de la degradación de la bradiquinina. Otra probable estimulación de la producción de endotelina e inhibición del factor relajación endotelio derivado. Otra, estimulación de la producción de aldosterona con la consiguiente reabsorción del sodio y pérdida de potasio. Estos efectos son incrementados por la acción directa de la angiotensina 2 sobre el túbulo renal. Bueno, el paciente neonatal presenta tensión arterial 110-60 milímetros de mercurio. Esta alteración se produce cuando los determinantes de la perfusión, precarga, postcarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, independientemente del volumen circulante, van a estar de una manera determinada en el shock y condicionadas por sustancias endógenas que el paciente tiene como vasoconstrictores y vasodilatadores, que son sustancias que tenemos dentro del cuerpo. Bueno, el organismo produce vasoconstricción de forma automática al aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, la cual promueve la contracción del músculo liso situado en la pared del vaso sanguíneo y va a provocar el estrechamiento. La vasoconstricción va a aumentar la resistencia al paso de la sangre, que es la resistencia vascular, y por tanto va a disminuir el flujo sangre en el vaso afectado. Bueno, acá, la luz. Cuando la luz vascular disminuye por debajo del 30%, origina una mayor producción de renina con la consiguiente activación del angiotensinógeno en angiotensina 2, lo cual produce acción vasoconstrictora directa sobre el músculo liso de la pared arterial con aumento de la concentración de calcio y de la resistencia vascular periférica. Entre los vasoconstrictores tenemos a la epinefrina, norepinefrina, endotelina, renina, angiotensina 2, tromboxano, vasopresina, radicales libres de oxígeno. Se producen cuando hay situaciones de shock o hipoperfusión. Los vasodilatadores tenemos endógenos, tenemos al óxido nítrico, la prostaciclina, eicosanoides, quininas, adenosina, que pueden provocar vasodilatación venosa y arterial. Cuando se produce el shock, el flujo sanguíneo se reparte de modo desigual en el organismo y tiende a priorizar ciertos órganos y dejar en segundo plano otros que no considera tan vitales. El flujo sanguíneo aumenta en el cerebro, corazón, hígado y disminuye progresivamente en el aporte a la piel y manos, riñones y circulación portal. El diagnóstico de enfermería sería aumento de la resistencia periférica relacionado con mecanismos de compensación manifestado por tensión arterial de 110-60 milímetros de mercurio y taquicardia de 190 latidos por minuto. El objetivo sería lograr que la tensión arterial baje a valores normales de 90-60 milímetros de mercurio en mi turno laboral. Acciones. La primera sería realizar una amnesis a los padres. Se debe de interrogarse sobre la exposición a drogas durante el embarazo, traumatismo, pre y postnatal. Revisión cuidadosa de historia clínica, ya que nos ayudará a evaluar posibles causas de la tensión arterial alta.
Otro, observar cuadros clínicos que indiquen cambios en la evolución del neonato. Los pacientes tienden a ser asintomáticos, a los síntomas pasan inadvertidos en el contexto de gravedad en que se encuentra el niño. Identificar de manera oportuna los valores de presión diastólica, sistólica, media, gasto cardíaco en los monitoreos no invasivos. Realizar exámenes complementarios, el hemograma, urea, creatinina, estado ácido base, electrolitos, calcio, magnesio, orina y urocultivo, además el fondo de ojo y una ecografía para posibles daños de órganos diana. Otra opción, en caso de indicación médica, administrar fármacos hipotensores. El médico evaluará qué drogas administrará, pudiendo ser diuréticos, Viasa, los beta bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, vasodilatadores directos o ECA. Colocación de la vía periférica, permitirá la perfusión del fármaco a administrar, contraindicado administrar, o sea, lo contraindicado sería, no se debe de administrar en bolo, ya que podría provocar una hipotensión abrupta. Control de tensión arterial cada 20 minutos nos permitirá saber la evolución de la tensión arterial. Controlar la diuresis ante la presencia de un compromiso circulatorio importante, el patrón de eliminación se altera con una disminución de la diuresis notable. Es necesario llevar un control estricto que servirá para evaluar las condiciones que se encuentra el estado base. El siguiente. Bueno, continuamos con edemas. Los edemas es un incremento normal del volumen del líquido intersticial que puede ser causado por un exceso de volumen líquido extracelular o debido a otras causas. Los líquidos se mueven entre los componentes vasculares e intersticial por un proceso de filtración. La filtración es el resultado neto de las fuerzas que tienden a mover los líquidos en direcciones opuestas. Las fuerzas más fuertes van a determinar la dirección del movimiento del líquido. A nivel capilar tenemos dos fuerzas, la presión hidrostática de la sangre y la presión osmótica intersticial. Estas tienden a mover los líquidos desde los capilares al líquido intersticial, mientras que las otras dos fuerzas, son la presión coloidosmótica de la sangre y la presión hidrostática del líquido intersticial, tienden a mover los líquidos en dirección opuesta, desde el líquido intersticial hacia los capilares. Los síntomas, podemos observar inflamación, hinchazón o sensación de pesadez, menor flexibilidad en las articulaciones de los brazos, las piernas, como los tobillos, muñecas y dedos, brillante, tensa o apretada, hendidura al ejercer presión sobre la piel. Esto no ocurre cuando el edema es grave, aumento de peso repentino o rápido y reducción de la orina. El edema del diagnóstico es exceso de líquido intersticial relacionado con lesión endotelial por inflamación manifestado por edemas periféricos y distensión abdominal. La relación con sepsis es, bueno, que la respuesta inflamatoria va a provocar una catarata de sustancias dentro del organismo, provocando una lesión en el endotelio vascular, que va a empezar a hacerse permeable al agua y a partículas a las que antes no lo era, lo que va a generar extravasación de líquidos sin aumento de la presión hidrostática. Bueno, y lo que va a producir es que esto va a provocar los edemas periféricos. Bueno, en los cuidados tenemos valoración de edemas periféricos. Nuestra valoración va a ser a través del signo de Godet o fovea. Se realiza buscando la depresión de la piel y tejido celular subcutáneo al presionar con un dedo contra un relieve óseo. El control de la tensión arterial, ya que el aumento de la presión arterial implica un aumento del volumen capilar, pudiendo ocasionar extravasación hacia el líquido extracelular y causar la presencia de edemas periféricos. Colocación de vía periférica, ya que, bueno, permitirá la perfusión de los fármacos, administración de diuréticos según indicación médica. La administración en este caso sería de techo alto, como la furosemida,
y la indicación sería 1 miligramo por kilo. Monitorear la distensión abdominal, ya que medir el perímetro abdominal nos permite valorar cambios. Después tenemos el control de peso, que ahí no está, pero el control de peso nos va a indicar un aumento rápido, un agravamiento o aumento de la acumulación de líquido. Y por último, el control del balance hídrico. Bueno, ya que es importante establecer un control acerca del volumen de líquidos que ingresa y egresa para lograr un equilibrio hídrico. Bueno, esto ya lo expliqué, formas de valorar los edemas a través del signo de Godet, que es un diagnóstico claro de edema, incluso puede dar información de qué tan grave es la inflamación que está presentando ese paciente. Y bueno, y la maniobra es presionar la piel contra una superficie ósea, por ejemplo, en la cara anterior de la pierna durante 5 segundos. Si la piel queda con una hendidura, que tarda algunos segundos en volver a su estado normal, el signo es positivo. Bueno, este sería un cuadro que mostraría el grado según la profundidad de la hendidura. Bueno, como diagnóstico potencial, nosotros tenemos el síndrome de falla multiorgánica. Se dice que hay falla multiorgánica cuando hay fracaso de 2 o más órganos o sistemas: cardiovascular, respiratorio, neurológico, renal, hematológico, gastrointestinal y hepático, y también se puede incluir el sistema endocrino e inmunológico. Esta falla se asocia al fracaso completo de un órgano con la disfunción severa de otro órgano o leve de un tercero. Después del evento desencadenante y su tratamiento, por ejemplo, tras la antibioterapia en la sepsis, algunos de los pacientes se recuperan y otros no. Estos inician un proceso de hipermetabolismo manifestado por leucocitosis, taquicardia, oliguria, alteración del estado de conciencia, coagulopatía y en los no neonatos, fiebre. Aparece hipoxemia y distrés respiratorio progresivo con infiltrado pulmonar difuso en placa de tórax, lo que obliga a una ventilación mecánica. En las horas siguientes, el paciente precisa alta asistencia respiratoria con PIB y FiO2 elevada. El siguiente órgano que se afecta es el cardiovascular, tanto en frecuencia como en tiempo, y tiene 2 componentes: la disminución de la contractibilidad miocárdica y la alteración del tono vascular. El tercer órgano en frecuencia que fracasa, tanto en niños como en adultos, es el sistema nervioso central. El fracaso renal es también muy frecuente tanto en niños como en adultos, y en cualquier momento puede detectarse la disfunción hematológica objetivada por plaquetopenia progresiva, anemia, leucopenia o leucocitosis, incremento del tiempo de protrombina o coagulopatía de consumo. En la fase terminal puede aparecer fracaso hepático manifestado por ictericia progresiva y finalmente hipoglucemia. ¿Seguís, Flor? Bueno, nuestro diagnóstico potencial va a ser riesgo de disfunción multiorgánica relacionado con afección generalizada por presencia de microorganismos patógenos o toxinas en la sangre. Los cuidados que vamos a realizar para este riesgo es controlar continuamente los signos vitales, prestando atención a cualquier signo de alarma, ya que son los indicadores del estado funcional del sujeto de atención. Otro cuidado, preparar soporte con ventilación mecánica, bueno, ya que se realiza un soporte ventilatorio más eficaz necesario, ya que el cuadro clínico del paciente requiere una óptima función respiratoria. Otro cuidado, vigilar el equilibrio hidroelectrolítico, diuresis, laboratorio, creatinina sérica. Una de las principales complicaciones de las funciones multiorgánicas es la falla renal. El valor de la creatinina sérica es el punto principal para detectarlo. Otro cuidado sería valorar el laboratorio de bilirrubina sérica para observar la función hepática. El parámetro bioquímico que mejor define la función hepática en ausencia de hemólisis es el nivel de bilirrubina sérica. Vigilar el estado de conciencia,
Bueno, la escala de coma de Glasgow es la que mejor evalúa el estado de conciencia, dando un puntaje menor de 5. Valorar la función gastrointestinal. En la falla gastrointestinal se pueden apreciar el hilio paralítico, diarrea, intolerancia alimenticia, electrolitis necrotizante, perforación cólica, colecistitis acalculosa. Colocar acceso venoso. Bueno, todos los pacientes con choque séptico deben tener acceso venoso adecuado para la reanimación con volumen. Administrar antibióticos según prescripción médica. Bueno, previene y trata las propagaciones de microorganismos. Realizar fluidoterapia. Para la prevención y tratamiento de la falla multiorgánica debe mantenerse mayor a 12 gramos por 100 milímetros mediante la administración de fluidos para optimizar la precarga. Realizar terapia con agentes vasopresores como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la fenilefrina. Son fármacos vasoconstrictores que mantienen la presión arterial adecuada durante una hipertensión potencialmente mortal y preservar la presión con perfusión para optimizar el flujo en varios órganos.